Creo en Dios, creo en Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Señor. Creo que el Señor Jesucristo es Dios. Creo que el Señor Jesucristo es el único medio de salvación. Y por creer en Él, yo soy salvo. A mí me parece, mis hermanos, que no me equivoco al pensar que la inmensa mayoría de los que estamos hoy aquí suscribirían estas declaraciones de fe. ¿O me equivoco? O todos dijeran, si los escribimos, y a ver, los que estén de acuerdo con estas declaraciones de fe, pongan su nombre y su firma ahí. Yo creo que la gran mayoría la firmaría. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Sigamos con las predicaciones basadas en la carta de Santiago. Hoy nos corresponde el pasaje que ya hemos leído, capítulo 2, versículos 14 al 26, que ya saben, deben tener abierta su Biblia en este pasaje. Miren, en esta porción, Santiago sigue hablando acerca de la fe. Hace 8 días, ¿se acuerdan? Empezó a hablar acerca de la fe. Hoy sigue, nos va a llevar a una cuestión muy retadora. Una cuestión muy retadora en relación a la fe. Para que esa fe salve, debe ser una fe verdadera, una fe viva, una fe que no solamente se diga, se profese, no, sino una fe que se demuestre. Esto de las preguntas retóricas, ya sabemos, ¿verdad? Las preguntas retóricas son preguntas que no esperan una respuesta porque es una respuesta obvia. Se plantea la pregunta y la respuesta es obvia. Va a hacer uso de muchas de estos a lo largo de este pasaje. Pero ahí en el versículo 14, Santiago empieza con 2 preguntas verbales y siguiendo esas indicaciones, miren, nosotros pudiéramos leer de esta manera: ¿de qué le sirve a alguien persistir en estar diciendo que tiene fe, pero sigue sin tener obras? O de esta otra manera, ¿de qué sirve si alguien anda siempre diciendo que tiene fe, pero persiste en no tener obras? Entendamos, hermanos, a qué se refiere Santiago cuando aquí habla de obras. Obras son las acciones rectas que están en conformidad con la palabra de Dios y que son las que a Él, a Dios, le agradan, ¿sí? Entendamos eso por obras. Acciones rectas que están en conformidad con la palabra de Dios y que son las que a Él le agradan. Obras aquí y en todo el pasaje que vamos a estar estudiando. Obras son las acciones realizadas en obediencia a Dios. A eso se refiere Santiago cuando habla de obras. Entonces, hermanos, podríamos, con esta aclaración de las obras, podríamos decir también, en esta primera pregunta que se plantea en el verso 14, ¿de qué le sirve a alguien estar diciendo que tiene fe si no obedece a Dios haciendo las cosas que a Él le agradan? Otra vez, ¿de qué le sirve a alguien estar diciendo que tiene fe si no obedece a Dios haciendo las cosas que a Él le agradan? Esta es la primera pregunta retórica. La respuesta es obvia, ¿verdad? La segunda pregunta que aparece en este versículo
Siguiendo esas mismas indicaciones, nosotros pudiéramos o debemos leerla así. ¿Puede esa fe salvarle? ¿Puede esa fe salvarle? ¿Ya notaron la pequeña diferencia con nuestra Reina Valera 60? Ahí dice, ¿puede la fe salvarle? Bueno, no es la mejor manera de entender esa palabrita que se traduce como la. La mejor manera es entenderla como esa. O sea, ¿puede esa fe salvarle? ¿Cuál fe? La fe de la que acaba de hablar Santiago. Esa fe que solamente se dice, pero que no se demuestra. Esa fe que solo se dice, ¿puede salvar? La respuesta también es obvia. De nada sirve decirlo, hay que demostrarlo. De nada sirve decirlo, hay que demostrarlo. Este es el título de la predicación de hoy. De nada sirve estar diciendo que se tiene fe en Dios y que se es salvo si no hay una demostración evidente de lo que esa fe está produciendo. Esto es lo que Santiago desarrolla en esta porción de su carta, capítulo 2, versículos 14 al 26, ténganla abierta. Y vamos al primer punto de la predicación de hoy. La fe que no se demuestra es una fe muerta. La fe que no se demuestra es una fe muerta. Versículos 15 al 17. En los versículos 15 y 16, Santiago ilustra la inutilidad de solo decir que se tiene fe sin demostrarlo por medio de las acciones correspondientes. Y el ejemplo es muy claro y sencillo. Dice ahí que un hermano tiene necesidad, y en primera instancia él tiene necesidad de ropa. Ahí dice que está desnudo, pero esta palabra que ahí aparece desnudo no se refiere a una desnudez literal. O sea, ese hermano no está desnudo literalmente. Lo que esto quiere decir es que su ropa no es suficiente. Quizás está en época de frío, sí, y a lo mejor nada más tiene por ahí una piececita para ponerse y no tiene una cobija ahí para cubrirse el frío. O la ropa que tiene está ya muy desgastada o en jirones. No está desnudo, pero su ropa no es suficiente ni es adecuada. Pero además él tiene necesidad de alimento. A esto se refiere esa expresión de el mantenimiento de cada día. Quizás no es que este hermano no tenga absolutamente nada para comer, no quiere decir esto a lo mejor, sino que lo que tiene ahí al alcance, pues por un lado a lo mejor no lo tiene todos los días, a lo mejor un día tiene un poco, al otro día no tiene. O lo que tiene no es suficiente para que él se pueda saciar y sobre todo para que se pueda nutrir. Esta es la situación de necesidad de un hermano allí en la iglesia. Y ante tal situación, Santiago ahora plantea diciendo, ¿y alguno de vosotros? Es decir, Santiago le está hablando directamente a la iglesia, le está hablando directamente a sus lectores, a sus oyentes. Dice, ¿y alguno de ustedes está plenamente consciente de esa situación, de cómo se encuentra el hermano? Pero solo le dice, mira hermano, ve en paz, que Dios te bendiga, ve y come, aliméntate bien, cúbrete, porque hace frío, caliéntate, abrígate. Pero no le da absolutamente nada. Y por eso pregunta Santiago, ¿de qué aprovecha esto? Otra vez la pregunta retórica, ¿verdad? ¿De qué aprovecha que alguien le diga algo a un hermano necesitado, pero no le dé nada para saciar esa necesidad? ¿De qué sirve?
La respuesta obvia es, no sirve de nada. No sirve de nada. Aquel que habla estará manifestando una aparente piedad. Una aparente piedad. Estará presentando, sí, una solución, hermano. Si alguien tiene hambre, pues que coma, ¿verdad? Si alguien tiene frío, pues que se cubra. Pues sí, es una solución. Pero solamente lo está diciendo de palabra. No está haciendo nada en consecuencia. Dice, pero no hace. Sus palabras no tienen sustento. Las palabras solas, sin las acciones correspondientes, no sirven de nada. No sirven de nada. Versículo 17. Ahora Santiago dice que de la misma manera, aquella fe que solo se declara con palabras, pero que no genera las acciones correspondientes, no sirve de nada. Y dice aquí expresamente que es una fe muerta en sí misma, una fe muerta. Miren, aquí la palabra muerta se refiere a algo que es sin fruto, que es falto de productividad, que no cumple su propósito. Algo que está muerto aquí, la fe muerta, es la que no cumple su propósito. ¿Podría salvar esa fe que solo se declara, pero que no se demuestra? ¿Esa fe puede salvar? La respuesta es no. Definitivamente no. Porque es una fe muerta, es una fe que no cumple su propósito. Ahora, hermanos, que quede claro, lo vamos a ir aclarando a lo largo de la predicación. Que quede claro, esto no significa que la fe necesite de las obras para salvar a las personas. Otra vez, esto no significa que la fe necesite de las obras para salvar a las personas. De ninguna manera. La fe ha sido siempre, desde el Antiguo Testamento, el medio para la salvación. El medio para la salvación siempre ha sido la fe sola. Entonces, Santiago no está diciendo lo contrario. Lo que aquí él desea transmitir es que la fe muerta, ¿sí? La fe muerta, la que solo se dice tener, pero que no se demuestra, esa fe no puede salvar. Esa es la fe que no puede salvar. La fe de palabra no sirve. Qué común es encontrar personas que insisten en decir que tienen fe, pero no obedecen la palabra de Dios. Estos, en realidad, podrán insistir en decir que tienen fe, pero en todo caso es una fe muerta. Eso es lo que tienen, una fe muerta. Hay muchos, y ya ni siquiera necesito ir a la cristiandad en general o a muchas iglesias. Hay muchos que han pasado aquí por Sinaí, que en un momento dado hicieron profesión de fe, dijeron que creían en Jesucristo, aceptaron a Jesucristo, lo dijeron, hasta pasaron aquí al frente de nosotros y dieron testimonio hablado de que habían creído en Jesucristo y que eran salvos. Inclusive hasta se bautizaron. Pero hoy no están ni aquí ni en ninguna otra iglesia.
no han obedecido lo que el Señor manda, no han producido las obras correspondientes. ¿Profesaron una fe? ¿La dijeron? Sí, claro que la dijeron, pero esa fe, solamente una fe muerta. Eso es lo que fue, una fe muerta. Hay otros que se equivocan en cuanto a las obras. Por eso era importante aclarar, y lo voy a seguir aclarando durante la predicación, las obras son las acciones de obediencia a la palabra de Dios. A eso se refieren las obras. Pero hay otros que se equivocan en cuanto a las obras. Y lo que hacen solamente es asistir al culto, participar de las actividades, tomar clases, etc. Pero en su diario vivir, en sus acciones, en sus palabras, no manifiestan absolutamente nada que corresponda a lo que Dios dice en su palabra. Estos también, aunque estén los domingos en el templo, tienen solo una fe muerta, solamente. En estos casos, hermanos, que son muy comunes, en los que solamente se tiene una fe muerta, el grave problema es que tal fe no puede salvarlos. Ese es el grave problema. Tal fe que solo se dice, pero que no se evidencia, no puede salvarlos. Es una fe muerta. Punto número dos. La fe que no se demuestra, es decir, que no genera cambios, es la clase de fe que tienen hasta los demonios. La fe que no se demuestra, que no produce cambios, es la clase de fe que tienen hasta los mismos demonios. Versículos 18 y 19. Miren, este versículo 18 es un poco difícil, causa mucha diversidad de opiniones entre los expertos. Ahí Santiago introduce, esta es una figura que se usa mucho en la Escritura, es decir, el escritor sagrado está hablando de un tema y luego de repente introduce a alguien con el que va a dialogar. Aquel alguien obviamente va a presentar preguntas o argumentos contrarios a lo que el escritor está desarrollando, y el objetivo es que el escritor sagrado responda a esas preguntas para ir clarificando su enseñanza. Es una figura común, Pablo la usa mucho allá en la carta a los Romanos. Cuando vayamos a esa carta se darán cuenta, la usa mucho. Y Santiago es lo que hace aquí. Él introduce a un interlocutor y dice ahí que alguno dirá, alguno. Bueno, en la dificultad ahí ustedes lo leen y también de manera natural también nos encontramos con esta misma dificultad, ¿verdad? ¿Quién es ese alguno? ¿Quién es ese alguno? ¿Hasta dónde está hablando? Y hasta dónde Santiago vuelve a entrar en escena y responde a ese interlocutor. Bueno, cuesta un poco de trabajo y las opiniones son diversas, pero como en otras ocasiones, bueno, solo se los comento, hermanos, para que lo tengan en mente, para que lo sepan, para que cuando vuelvan a leer esta porción, dicen, no, pues sí es cierto, no entiendo como que por dónde agarrarle el asunto. Bueno, es por esto. Y bueno, como les decía, hay opiniones, diversas opiniones,
pero no voy a tomar tiempo para explicarles las diferentes posturas y argumentar para llegar a la que creo que es la más adecuada. Solamente se los he mencionado para que lo tengan en mente. Y vayamos solamente entonces, miren, me parece que el punto de aquí, de estas frases, de este versículo 18, es que habría dos posiciones diferentes. Como si la fe y las obras fueran dos cuestiones diferentes. Por un lado la fe, por otro lado las obras. Sin embargo, lo que Santiago hace es seguir argumentando más bien la relación entre la fe y las obras. No son cuestiones separadas. Tienen una relación directa. Santiago dice, que no es posible mostrar la fe si no es por medio de las obras. Alguno puede insistir en tener fe. Yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Bueno, eso lo podemos decir todos. Y alguien puede decir, bueno, ok, entonces, como dice Santiago ahí, muéstrame tu fe. Entonces, ¿cómo me vas a mostrar tu fe? Muéstrame tu fe sin obras. O sea, ¿cómo le haces? ¿No tienes obras? Muéstrame tu fe entonces. Y dice ahí mismo, y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. La manera de mostrar la fe es por medio de las obras que produce. Miren, la palabra mostrar significa probar o demostrar. Por eso, la cuestión no se trata aquí de que haya que escoger entre fe y obras, sino se trata de mostrar, de probar, de demostrar que la fe que se dice tener es una fe verdadera, una fe viva, en contraste con una fe muerta. La diferencia no es entre fe y obras. El contraste es entre la fe muerta y la fe viva. Entre la fe que solo se expresa de palabra contra la fe que se demuestra mediante acciones. Enseguida, verso 19, Santiago sigue mostrando la inutilidad de esa fe solo de palabra, que solo inclusive llega a declarar conceptos y conceptos que son correctos. Él plantea la pregunta, ¿crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios es uno? Es decir, ¿crees que Dios existe? ¿Y tienes un concepto claro y correcto acerca de Dios? ¿Tu teología es correcta? La respuesta obvia es, pues sí, ¿verdad? Sí creo que Dios es uno. Y entonces responde ahí Santiago, bien haces. Es como si él estuviera diciendo, magnífico, ¿crees que Dios es uno? Magnífico, qué bueno. Casi le dice, te felicito, pero, ¿sabes qué? Hay un problema. También los demonios creen. Los demonios creen en Dios. Ellos no son ateos. Los demonios no son escépticos. Ellos tienen un correcto concepto de Dios. Inclusive su conocimiento puede ser hasta mayor que el de los creyentes.
porque ellos inclusive han tenido contacto con Dios. Y ellos, los demonios, conocen las Escrituras y las conocen muy bien, pero solo creen que Dios existe. Solo creen que las Escrituras son la palabra de Dios. Tienen un concepto correcto de estas cosas, pero nada, absolutamente nada pasa en ellos. En todo caso, y por conocer las Escrituras, ellos saben de la condenación final que les espera. Y saben que va a pasar, porque conocen a Dios y creen en Dios, y saben y creen que Dios, todo lo que diga, se va a cumplir. Y si Dios dice en su palabra que ellos van a ir a la condenación eterna, ellos lo creen. Y como saben eso, dice que por eso tiemblan. Miren, esta palabra temblar se refiere a una sensación espeluznante producida por el terror. Es el temblor asociado con un gran miedo. Eso es lo que sienten los demonios. Ellos creen en Dios, pero no lo obedecen. Al contrario, hacen todo lo que va en contra de Él. Creen en Dios, y aunque ese conocimiento es correcto, ese simple creer no les hace arrepentirse. No produce ninguna consecuencia en ellos. Bueno, sí, dice Santiago que por lo menos tiemblan, ¿verdad? Por lo menos tiemblan. Entonces, Santiago vuelve a probar que esa fe que no produce obras no sirve de nada. Y en este punto, lo que dice es que aquellos que solo dicen creer sin demostrarlo, a lo más solo tienen la misma fe que los demonios. Eso es lo que está diciendo. Recordemos, las obras son las acciones que corresponden a lo que Dios establece en su palabra. Y nadie que no haya sido regenerado por Dios puede manifestarlas, no es posible. Es necesario que haya habido un cambio de vida. Pablo lo dice de esta manera: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una fe verdadera produce cambios evidentes en la vida. Una fe verdadera produce cambios evidentes en la vida. Si no es así, si no pasa nada, entonces solo seguirá siendo una fe muerta, un mero conocimiento, y hasta puede ser un conocimiento correcto. Pero esa fe, ese tipo de fe, esa clase de fe es la que tienen hasta los demonios. Punto número 3. La fe se demuestra en obediencia y temor a Dios. La fe se demuestra en obediencia y temor a Dios. Versículos 20 al 26. Aquí parece que Santiago sigue interactuando con aquel interlocutor al que ha introducido allá en el verso 18. Y ahora en el verso 20 le dice hombre vano, hombre vano.
Esta palabra vano significa vacío y equivale a algo más fuerte. Él está diciendo tonto, eres un hombre tonto. Pero no porque tenga alguna deficiencia mental o porque se esté burlando de él o no lo está haciendo por eso, sino por su necedad, por su falta de entendimiento, esa falta de entendimiento que se genera por su propia inmoralidad, por su propia pecaminosidad. Es decir, les dice tonto porque hay una ignorancia debida a la dureza espiritual del corazón. Esa vaciedad, esa vanidad, no le permite aceptar que la fe sin obras es una fe muerta. Y por eso, ahora Santiago va a hacer uso de las Escrituras. Él va a presentar ejemplos bíblicos para seguir demostrando que la fe de palabra es una fe muerta que no sirve. El primer ejemplo es el de Abraham, versículos 21 al 23. Santiago sigue haciendo uso de las preguntas retóricas. Y en el verso 21, él dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Estas palabras y las del verso 24, que veremos un poquito más adelante, han causado mucho problema a los creyentes de todos los tiempos. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Estas palabras han causado mucho problema a los creyentes de todos los tiempos. Y yo espero, hermano, que a ti también te estén causando problema, si es que no ya las habías estudiado el pasaje y ya lo tengas bien entendido. Pero si no es así, yo espero que sí te esté causando problema. Esto debería ser porque nosotros sabemos perfectamente que la justificación del creyente se ha obrado por medio de la fe solamente. La justificación se obra solamente por la fe y no por las obras. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Y eso es lo que creemos y lo que defendemos férreamente, solo la fe. Pero Santiago está diciendo aquí que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Es necesario que expliquemos esto. Hermanos, justificar, ese concepto de justificar tiene dos acepciones, tiene dos significados. El primero de ellos es aquel con el que nosotros estamos más identificados. Es el que el apóstol Pablo enseña y defiende en sus cartas. El que fue a defender allá a Jerusalén en Hechos capítulo 15. Este concepto de justificar está relacionado con absolución. Es decir, justificar es declarar a una persona justa. Declarar a una persona justa y tratarla como tal. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha declarado justos. Pero hay un segundo significado. Ese segundo significado de justificar
relaciona, se dirige al hecho de vindicar. ¿Qué es esto de vindicar? Bueno, vindicar es defender o exculpar. Justificar es vindicar a alguien por haber dado una prueba de justicia. El otro significado de justificar es que se vindica a alguien por haber dado una prueba de justicia. Es demostrar que se es justo. Ese es el otro significado de justificar. Demostrar que se es justo. ¿Cómo poder entender un poquito más esto? Bueno, pensaba en algún ejemplo, pensé en el siguiente. Espero que los abogados presentes me digan si estás bien en lo que estás pensando y no me vaya a estar yo equivocando, ¿eh? Miren, es como aquella persona que es llevada a un juicio aun y cuando es inocente. O sea, es llevada a un juicio, pero la persona es inocente. Cuando está en el juicio, presenta las pruebas de su inocencia. Cuando prueba que es inocente, entonces él está demostrando y ratificando lo que él ya era. Es decir, no llegó y en ese momento pues se le declaró inocente. Él ya era inocente y simplemente cuando fue al juicio, las pruebas que presenta dieron evidencia de lo que él ya era en sí. Él ya era inocente, solamente quedó demostrado. Justificar es dar prueba o demostrar que se es justo. Este es el significado que Santiago usa en este pasaje. Con lo cual, él estaría diciendo que la justicia de Abraham quedó demostrada por sus acciones. La aprobación de Dios, la justicia que ya se le había imputado, Génesis 15:6, la había obtenido por medio de la fe. Y esa justicia la demostró con sus actos de obediencia. La fe de Abraham quedó demostrada en un acto de obediencia extremo, porque él creía en Dios. Abraham le creía a Dios. Abraham tenía confianza en lo que Dios le había dicho. ¿Se acuerdan? Dios le había prometido que él tendría una gran descendencia. Mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Pues no, de la misma manera. Tu descendencia será incontable. Y después de muchos años de esa promesa, había nacido solamente Isaac. ¿Cuántos hijos tenía? Solo uno. Y ahora, Génesis capítulo 22, Dios le está pidiendo que sacrifique a ese su único hijo. Abraham tenía una fe verdadera que antes ya le había justificado. Su fe le había justificado. Génesis capítulo 15. Pero ahora, muchos años después, 7 capítulos después en el libro de Génesis, capítulo 22, esa justificación quedó demostrada a través de su obediencia.
Él dio pruebas de que realmente su fe le había justificado. Verso 22. La fe actuó. No fueron solo palabras. La fe actuó. Dice ahí que actuó juntamente con las obras. Esto es, que la fe y las obras estaban trabajando conjuntamente. Si hay una fe verdadera, entonces de manera natural, al mismo tiempo, se estarán presentando las obras correspondientes a esa fe y van a ir avanzando juntas. Pero Santiago continúa y dice también en este verso que la fe se perfeccionó por las obras. Miren, la palabra perfeccionar significa completar, llevar a la madurez o llevar al fin. Eso significa. Ahora, esta frase de que la fe se perfecciona por las obras no significa, que quede claro, no significa que la fe sea algo incompleto para obrar la salvación y que por eso necesite de las obras para completar la salvación. No significa esto. La fe no necesita de las obras para salvar. Esto es la doctrina católica romana. Para ser salvos se necesita la fe más las obras. Esa es la doctrina católica romana. Pero está equivocada, no es así. Porque esta interpretación entra en total contradicción con el resto de las Escrituras y eso no puede ser posible. Entonces la explicación tiene que ser diferente. Por eso Santiago no está diciendo que la fe necesite de las obras para completar la salvación. Lo que él está diciendo es que la verdadera fe, esa fe que efectivamente ha salvado a alguien, por las obras alcanza su madurez, alcanza su objetivo final, demuestra la veracidad de la fe, demuestra la veracidad de la justificación, demuestra la veracidad de la salvación. Por eso la lleva al fin. Verso 23. A mí me parece que Santiago aclara esto. Al recordar el pasaje de Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios, tuvo fe y le fue contado por justicia. Solo la fe. Abraham ya había sido declarado justo por Dios cuando creyó, tan solo por la fe. Pero tal justificación quedó probada años más tarde cuando él obedeció y no dudó en ofrecer a su hijo sobre el altar. Ahí quedó probada y demostrada. Verso 24. Después de esto, Santiago ratifica: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ya explicamos el significado de justificar y espero que haya quedado claro. Pero como aparecen otra vez en el texto, bueno, entonces volvamos a decirlo. Es necesario repetirlo. Y lo que aquí, el sentido de este versículo 24 es que el hombre presenta la prueba de su verdadera justificación
por medio de sus obras y no solo por estarlo diciendo. Eso es lo que debemos entender de este versículo 24. Pero miren, hermanos, aquí vamos a encontrarnos, o nos encontramos más bien con algo interesante. Tal demostración de una verdadera fe, de una verdadera justificación, no es una demostración delante de Dios. Génesis 15, Abraham creyó en Dios. Y fue Dios el que lo justificó. Y años más tarde, ¿acaso Dios habrá dicho, voy a ver si es cierto, que Abraham de veras cree en mí? Y entonces, le voy a pedir que sacrifique a su hijo, a ver si es cierto. ¿Ustedes creen que Dios pensó así? De ninguna manera. Porque de entrada había sido ya Dios mismo quien lo había justificado. Él ya conocía el corazón de Abraham y lo había justificado, lo había salvado. Y entonces esa prueba, ¿para quién era? ¿Para Dios? De ninguna manera. De entrada era una prueba para él mismo, ¿verdad? Pero también era una prueba para que los demás vieran, que su fe era una fe verdadera. Es decir, la prueba de la justificación o de la fe no es para con Dios. Resulta que la prueba o la demostración es para dar testimonio delante de los hombres. El segundo ejemplo bíblico que presenta Santiago es el de Rahab. El de Rahab, versículo 25. Esta historia de Rahab la encontramos allá en el libro de los Jueces, capítulo 2. Los espías de Israel, enviados por Josué para reconocer la tierra por conquistar, entraron en Jericó y específicamente entraron en casa de Rahab. No les voy a platicar la historia completa porque ya la conocen. Por lo menos ahora sí estoy seguro que todos aquellos que han estado en los grupos de lectura bíblica, bueno, por lo menos ya se van a acordar, ¿verdad? Es más, coincidentemente, el grupo 3 esta semana la leyó, ¿verdad? Entonces la tiene muy, muy fresquecita. A ver, alguien del grupo 3 que pase y que nos platique la historia. No, no es cierto. No, aquí nos van a echar media hora y luego me la van a adjudicar a mí. No. Pero ya la conocen, ¿verdad? Ya conocen la historia, no la contaré completa. Solo deseo puntualizar las palabras de Rahab allá en los versículos 9 al 13. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Escuchen lo siguiente, lo que dice Rahab. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, sigue hablando con los espías, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab reconoce que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Y ella muestra temor a ese Dios. No nos equivocamos cuando decimos
que lo que Rahab está haciendo es manifestando su fe en ese Dios verdadero. Esa fe quedó demostrada cuando Rahab escondió, protegió y despidió a aquellos espías para que se fueran por un camino seguro y para que se cumplieran los designios de Dios. A Rahab le estaba representando un verdadero peligro, un peligro serio, porque era el rey el que había mandado a buscar a esos espías. Si los encuentran y Rahab lo niega, ¿qué le hubiera pasado? La hubieran matado. Rahab estaba demostrando su fe a pesar de estar en el peligro de muerte. Ella decidió temer a Dios, aunque estaba desobedeciendo y traicionando a su rey y a su mismo pueblo. Miren, hacer lo contrario a Rahab le hubiera traído gloria. Cuando llegaron aquellos enviados del rey y tocaron, oye Rahab, que por aquí tienes a unos que vinieron de los israelitas. Sí, están allá arriba escondidos, allá en tal lado, suban y ahí los van a encontrar. Si hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? El rey la hubiera honrado, el pueblo la hubiera honrado, pero ella decidió abandonar, no tomar en cuenta la honra de su pueblo, de su rey, y temer a Dios, a pesar del peligro en el que se encontraba. Demostró que su fe era verdadera y ella obtuvo la salvación. En primera instancia, en ese momento, ella y su familia no murieron físicamente, porque cuando el pueblo toma Jericó, ¿se acuerdan? Ella efectivamente es salvada físicamente. Pero también, sin duda, que fue salvada espiritualmente. Pero además, fue honrada en gran manera. Grupo 1 y 2 ya empezaron a leer, bueno, el grupo 1 ya acabó, el grupo 2 ya está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Evangelio de Mateo, la genealogía de quién, en la genealogía de quién aparece esta mujer Rahab. A ver, los que ya leyeron, ¿en la genealogía de quién? Del Señor Jesucristo mismo. Ella demostró su fe, honró a Dios, temió a Dios y demostró que su fe era verdadera. Miren, hermanos, de estos versículos les he explicado los puntos doctrinales importantes que aparentemente contradicen el resto de las Escrituras, y espero que hayan quedado claros. Porque lo que yo quiero remarcar es que por los ejemplos de Abraham y de Rahab, la fe verdadera se demuestra en actos de obediencia y temor a Dios. La fe verdadera se demuestra en actos de obediencia y temor a Dios. Si no hay tales obras, si no hay tales acciones, la fe que se pretenda declarar es solo una fe muerta. Solo eso es. Hermanos, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado claro el pasaje? A nuestros hermanos de más tiempo ya en el Evangelio, ¿les ha quedado claro este pasaje donde aparentemente entonces qué? No solo la fe, entonces las obras, ¿y qué hacemos? ¿Ya ha quedado claro para ustedes, hermanos? A lo mejor ya había quedado claro desde antes. Para nuestros hermanos más nuevos en el Evangelio, ¿les ha quedado claro?
porque no tienen que hacer nada para ser salvos. Declararon su fe y si esa fe es verdadera, ya fueron justificados. No hay que hacer nada para alcanzar la salvación. Yo espero, hermanos, los veo muy sin moverse. Espero que no estén dormidos, ¿verdad? Con los ojos abiertos, por lo menos. Yo espero que de veras haya quedado claro. Y entonces, la conclusión de esta porción que reafirma Santiago en el verso 26 es lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy. De eso se ha tratado esta predicación. Tienen abiertas sus Biblias. Vean el verso 26. Santiago 2:26. Y ahora leámoslo todos juntos. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo que tú vienes diciendo que ya creíste en el Señor Jesucristo y que eres salvo? ¿Desde hace cuánto tiempo vienes diciendo que creíste en el Señor Jesucristo y eres salvo? ¿Hace un año? ¿Hace 3? ¿Hace 5? ¿10? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Desde hace cuánto tiempo tú vienes diciendo que crees en Cristo y que eres salvo? Y ahora, la pregunta importante: ¿qué demostración has dado de tu salvación? ¿Qué evidencia has dado de que efectivamente tu fe es una fe verdadera, una fe viva y no es una fe muerta? ¿Cuál ha sido la evidencia que tú has dado a través de estos años? Porque ya quedó entendido, ¿verdad? Y porque lo acabamos de leer otra vez. De nada sirve decirlo. Hay que demostrarlo. Que el Señor nos bendiga.